¿Cómo están, gente de YouTube? Soy David901 trayéndoles un nuevo video para este canal. Bien, hay una situación que se está dando aquí en Guayaquil, por la cual también me he visto en la obligación de no subir recurrentemente videos porque, pues, el invierno, las lluvias aquí me tienen parado, paralizado, en pocas palabras. Y ese es el motivo para hacer este video, explicarte la situación que se está dando aquí en mi ciudad y pues que veas unas cositas interesantes de lo que está sucediendo aquí con el TikTok y todas estas cosas. Bien, sin más, vamos al contexto. ¿Qué tenemos, DJ, rápidamente? Sigue informando, ves que me puedo que se cae. ¡Saludos, señor! No compres caro chino, cómprate Suzuki Forza. Oye, un día me pide pa'l gueto, bien tostado y con un flow coqueto. En la mañana el pobre hombre ya se va a trabajar, ya como él sale toque toque por la puerta de atrás y sale bien caripelado. No sé qué si va a haber clases, porque cuando yo estoy va que le aprieta durísimo el agua. Mejor me callo, sigo sacando el agua de mi casa. Eso lo explica todo. Literalmente mi ciudad está sufriendo inundaciones. ¿Por qué? Porque hay lluvias muy fuertes aquí en Guayaquil. Y esto se debe a causa de pues varios factores. En este caso te voy a mencionar tres factores rápidamente para que entremos en contexto, ¿sí? Y puedas entender toda la situación. Bueno, primer factor. El primer factor es que Guayaquil pues siempre ha sido una ciudad que ha sufrido pues de, aunque en menor medida o no tan mayor medida, ciertas inundaciones. ¿Y esto a qué se debe? Y es que el nivel del mar a veces con mucha lluvia tiende a subir y por eso pues la ciudad no tiene dónde mandar todas esas aguas servidas, o sea, el agua del baño y toda esa vaina de la ducha, cocina, etcétera. Y en lugar de ir el agua hacia el mar, entonces es sencillo, o sea, digamos que la ciudad está aquí, el mar está más o menos por aquí. Tú tiras agua al mar, bueno, no va a pasar nada, se va el agua al mar. Pero con la creciente caída de lluvia, el mar tiende a subir, o sea, su nivel tiende a subir al estar igual, ¿sí? Igual o superior a la ciudad. Por lo tanto, ya el agua del mar entraría a la ciudad, ya no al revés, y por eso pues hay inundaciones. Ahora, ese es un factor básicamente, pero este factor se ve incrementado porque está en este momento dándose el fenómeno del ciclón Yaku. ¿Qué es lo que hace el fenómeno del ciclón Yaku? Ya, este ciclón que está afectando obviamente las costas allá en Perú, que ya están en peor situación que acá en Ecuador, ¿sí? Envía, ¿no verdad? Envía todas esas nubes cargadas de agua, de mucha agua, las envía hacia la costa de Ecuador. En este caso llega hasta acá, Guayaquil, ¿sí? Y toda esa cantidad de agua cae aquí en la ciudad. Es decir que, un ejemplo, lo que pasó el día miércoles 8 de marzo, si no estoy equivocado, que fue donde literalmente todo Guayaquil se inundó. Hay muchos videos de eso que los vamos a ver unos cuantos. El nivel del agua llegó a subir mucho y la ciudad se inundó en muchas partes del norte y centro de Guayaquil. Por ahí al sur nos salvamos. Agradecido con Dios que nos salvamos en el sur, pero bueno. Ese es uno de los puntos. El otro punto es que esas nubes llenas de agua no solamente llegan a Guayaquil, también llegan en parte a la sierra, en este caso a las zonas como Quito y zonas como Santo Domingo. Toda la lluvia que cae en esas ciudades, obviamente va a tener que terminar yéndose a la costa, ¿no? Porque tiene que tener un desemboque, ¿no? Donde salga toda esa agua, ¿no? Todo ese torrente. Y efectivamente, aparte de todo ese torrente de agua que tiene que desfogar al mar por medio de los ríos, que están acá, como por ejemplo el río Daule, el río Babahoyo, de los cuales más adelante se unen con el río Guayas para la salida al mar, sucede que pues baja mucho sedimento. Y ese es un problema muy que tenemos de aquí de años y que pues lamentablemente las autoridades son una patata, no hacen nada. Pero bueno, gracias a Dios esas autoridades ya también le dijeron que no y pues ya termina su mandato prontamente y ya las votaron. Pocas palabras. Bien. ¿Y qué pasa con la sedimentación? En todo lo que es el lecho marino se genera sedimentos, arena, roca, piedras, tierra, etcétera. Y eso se va acumulando en el fondo pues del río, ¿no? Y ocasiona que en ciertos casos, como pasa en el río Guayas, se generen ciertos islotes llenos de arena, de roca, de piedra, etcétera, ocasionando que eso ocupe espacio en el río y todo el agua que tiene que desembocar por ahí ya no tenga por dónde ir y va a sobrepasar. Sí, y se va a otras partes. Es lo que está pasando actualmente. Entonces,
Para solucionar ese punto, se supone que existen máquinas o buques que hacen dragados de ríos. En este caso es una promesa que las autoridades siempre han hecho. 30 años de Partido Social Cristiano, hasta el día de hoy no lo han hecho. Y es algo muy chistoso porque realmente recién en octubre del 2022 pidieron esa bendita máquina del dragado, cuando es una promesa que lo hicieron, yo no sé cuántos años han venido haciendo esa promesa, siquiera más hace 15 años, no sé, bueno. Yo creo que cuando estaba pequeño ya hacían promesas de ese dragado del río Guayas. Bueno. Ahora, el buque sale pues allá de donde salió, creo que salió desde China, si no estoy equivocado, igual me corrigen si estoy mal. Y bueno, en el camino hacia acá a Ecuador, pues ¿qué sucedió? Pues el buque se daña una primera vez. Entonces tiene que dar un giro en un puerto para ser reparado. Nuevamente sale y va a alta mar, nuevamente hacia Guayaquil y se daña por una segunda ocasión. Tiene que regresar nuevamente al puerto para volver a ser reparado ese bendito barco, buque, lo que sea. Una tercera ocasión vuelve a salir y esta vez dice, esta vez sí vamos hacia Guayaquil. Bueno, llegan hacia Guayaquil, bueno, van en camino hacia Guayaquil y resulta que hace poco, en días atrás salió la noticia, que el bendito buque volvió a tener una avería, un desperfecto, un daño, por el cual va a retrasar nuevamente su llegada a Guayaquil. Entonces, aquí no voy a hablar mucho de politiquería porque este canal no es de política, este canal básicamente es de crítica y por ahí vamos a hacerlo un poquito chistoso, para entretenimiento. Entonces, en pocas palabras, esas autoridades, pues a la basura, porque no sirven para nada. Ya bueno, ahora que lo sacaron. Yo no soy partidario del nuevo alcalde de Guayaquil, ni tampoco a la prefecta actual del Guayas, que ya prontamente va a subir, pero yo espero que hagan un buen trabajo. Si hacen un buen trabajo, yo creo que se llevan al bolsillo a la gente de aquí, pues por ende, pues ya ni siquiera van a salir ni en la alcaldía ni en la prefectura. Bueno, ese es otro de los puntos a mencionar por el cual se está presentando este tipo de cosas. Ya el tema de que las alcantarillas están tapadas, que todas esas excusas que la gente a veces decía, como para no echarle la culpa al Partido Social Cristiano, ya eso ya en este caso ya no es válido. Ya no es válido para nada, entonces no sirve. Bien. Ahora, vamos a ver muchas cosas que se han ido viendo a lo largo de todo este invierno, ¿no? Por lo menos esta semana, porque esta semana fue donde reventó todo. Y vamos pues a ver un poquito del contenido pues que hay, ¿no? Vamos a reaccionar un poquito al contenido en pocas palabras. Vamos a ver, les voy a poner aquí unos videos. Por ejemplo, varias de las cosas que han estado haciendo pues la gente aquí en Guayaquil. La gente de Guayaquil se caracteriza pues por no dejarse caer, ¿ok? No dejarse caer y avanzar. Por ejemplo, a ver, aquí tenemos lo que pasó aquí en Guayaquil, mira. Ahí tenemos Guayaquil, Ecuador, la gente se puso a nadar, en el comisariato se inundó. Tenemos también que, pues bueno, se desbordaba gigante ahí esas alcantarillas, en los locales, pues los carros se quedaban inundados ahí en media calle botados, ahí puedes ver. No pueden avanzar porque estaban pues inundados, en pocas palabras. ¿Qué más también tenemos aquí para ver? Tenemos otro video. La gente aprovechaba y de los carros se lanzaba literalmente, mira, se lanzaba al agua. Ahí estaba la gente celebrando, disfrutando, aunque con invierno, pero haciendo lo que pues hacemos aquí en Guayaquil. Ser felices. Siguiente. Aquí podemos apreciar pues que obviamente en el bus va la gente y mira todo ese río que hay ahí, que no es un río, realmente son las calles de Guayaquil. En este caso, si no me equivoco, creo que es el Río Centro Norte, si no estoy equivocado. Mira que hasta adentro está inundado ese Río Centro. Ay, ay, ay. Bueno, por aquí también estamos viendo otro video donde se muestra mucho pues de lo que hay en la ciudad. Mira, ve tanta agua, todo inundado. Y la gente que va en los buses, pues literalmente, mira la gente en la calle, la gente está literalmente tratando de seguir. La gente que va en el bus, literalmente está rezando para ver cómo se bajan. Mira, le llega hasta más arriba de la rodilla, le está llegando el agua. Eso fue cuando todavía no estaba tan inundado, porque esa pendejada llegó hasta más arriba. Ahora, según expertos, aquí te doy otra información adicional. Esto es muy importante saberlo. Según expertos, están comentando que muy probablemente si esto sigue, que es en el peor de los casos, el nivel del agua ya subiría hasta un 1.5 metros sobre la ciudad de Guayaquil. Eso es algo muy, muy malo, porque eso equivaldría a que literalmente nos vamos a ahogar aquí. Ahí como tú puedes apreciar, más o menos creo que había 1 metro sobre el nivel de la ciudad y por eso es que hay esa inundación. Ahora imagínate 1,5 metros. O sea, estamos hablando de que la gente ya técnicamente se va a ahogar, en pocas palabras. Eso sería muy malo, malísimo. Bueno,
Esas son varias de las cosas que estamos viendo y que han pasado esta semana aquí en mi linda ciudad de Guayaquil, esperando pues que, como ya indicaron en las noticias el día de hoy, ¿no? En varios noticieros, el fenómeno del ciclón Yaku ya estaría prácticamente durando hasta el día lunes. Esperemos sea así y que ya se acabe prontamente esto, porque créanme que en el caso mío me afecta mucho porque yo tengo mis actividades y mis cosas por hacer, y ya una vez terminado eso yo me pongo a hacer videos. En este caso me he visto ralentizado por esta situación y tengo que hacer obviamente pues mis diligencias, que son prioridad antes pues de hacer videos acá en el canal, esperando pues que ya podamos hacer un poquito ya más seguido. Y eso sería todo. Mira las cosas que vemos aquí en Guayaquil. Todo meme aquí, pero bueno, aquí todos somos felices, contentos, aunque pues tenemos una situación un poco precaria, pero ahí vamos. Sin más, espero pues te hayas informado algo en este video, te hayas divertido, entretenido por lo menos. Y pues nada, yo soy Avicii901, espero que te vaya muy bien en lo que estés haciendo en este momento cuando estés viendo este video, o si estás comiendo, pues te deseo muy buen provecho, que la comida esté rica obviamente. Y nada, nos vemos en otro video, en otra ocasión. Bye, cuídate mucho. Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change.